historia es incómoda para la Armada porque de alguna manera significa admitir que las fronteras navales fueron vulneradas nada menos que en Valparaíso. El 10 de septiembre de 1976, el destructor Portales apenas salía del puerto para unirse a la Operación Unitas. Navegó solo 18 minutos antes de que el sonar detectara un extraño elemento. Posible submarino, es decir, fue detectado por un medio y tenía características metálicas y otros condicionantes que lo califican como posible. Frente a la persistencia de ese contacto, el mando de la época dispuso una reacción con armas, con bombas de profundidad de algún tipo. Zafarrancho de combate ordenó el mando del buque mientras los contactos del sonar se multiplicaban minuto a minuto. Por radio, el almirante Merino recibió los detalles del incidente y no vaciló en ordenar el hundimiento. Estamos hablando quizás del mayor operativo militar naval a escasos metros de la costa. Muchos porteños, muchos viñamarinos fueron testigos directos de cómo estas torres de aguas aparecían en el mar Pacífico a escasos metros de la avenida España. Los periodistas Daniel Avendaño y Mauricio Palma trabajaron durante 10 años para reconstruir la historia. El secreto del submarino se llama el libro que en 185 páginas sugiere que Chile hundió una nave sumergible que podría ser peruana. Si hubiera sido un submarino, bajo mi punto de vista personal, y hubiera sido dañado, hubieran salido restos náufragos a la superficie. Para los tipos que operan los ecosondas, que son profesionales del oído, le llamo yo, porque en realidad se funciona por oído y por pantalla, ellos determinan si es una lata, un grupo de pescado, y además las latas no se mueven, punto uno, y las latas no tienen una cantidad de promedio entre 50 y 60 metros de largo por 5 metros de ancho, y con tendencia a movimiento y con cierta cantidad de ruidos que eran obvios. Todos los inviernos se hunden unas 3 o 4 latas. Pero son latas chicas y no se mueven, no se ponen en movimiento y tampoco se hace tanto escándalo y se bombardean puras latas. Los tendríamos todos los días haciendo ejercicio en la costa de la bahía. La prensa de la época reprodujo la versión de la Armada, en la cual se argumentan las descargas bajo el rótulo de ejercicios navales, ocultando las reales causas de esta inusitada ofensiva a tan solo metros de la costa. Puede haber sido un contacto metálico que deben haber una gran cantidad en el fondo de la bahía del Paraíso, y que produjo esta idea de que era un submarino real. Durante 3 días se lanzaron todas las bombas que existían a bordo de los 4 destructores chilenos y el nivel de beligerancia que se ocupó aquel día hace suponer que es muy difícil que se pueda confirmar un espionaje. Desde la instalación de la Junta Militar en 1973, Merino y Pinochet temían un ataque de submarinos soviéticos. De hecho, el tema se trató en la reunión con el secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger, solo días antes del incidente, tal como quedó demostrado en documentos desclasificados por la CIA. Existían ciertos temores, incluso en un momento la KGB planeó, nosotros lo contamos en el libro también, planeó una especie de rescate a través de submarinos a los prisioneros, a los jerarcas de la Unidad Popular que se encontraban en Isla Dawson. Aunque la Armada denegó el acceso, el libro incluye la bitácora del destructor Portales, donde minuto a minuto se describe la llamada Batalla del Marga Marga. La Armada, la Marina de Guerra del Perú, siempre ha sido muy superior en cantidad de submarinos. En esa época tenían 8 submarinos, a diferencia de nosotros, que solo teníamos 4 y en rigor solo teníamos 2 operativos. Existía esta especie de guerra fría en el polo suramericano. Perú se estaba armando precisamente para un futuro conflicto con Chile. Tenemos que recordar también que en aquella época, durante el primer periodo de la presidencia de Velasco Alvarado, se adquirió mucho armamento soviético. Después de 40 años, el libro identifica que en la desembocadura del estero Marga Marga, a 200 metros de la costa y a unos 150 metros de profundidad, se encontraría hundido el único submarino derribado por la Armada de Chile. Y en el año 1983, a principios de aquel año, al parecer un grupo de avesados de usos tácticos habría descendido hasta las profundidades del mar en las cercanías de Valparaíso
y habría tapado con una malla metálica los restos del submarino. Y posteriormente habría habido algún tipo de intercambio con un mercante peruano que precisamente y efectivamente estuvo a la rada cerca de 45 días. ¿Era un submarino espía con bandera del Perú o era un sumergible soviético que monitoreaba a Estados Unidos en plena Operación UNITAS? A 40 años del incidente, la Armada de Chile admitió que el contacto se produjo en medio de un zarpe y se actuó de manera doctrinaria. Así todo aclaran que no es posible corroborar la naturaleza de la detección submarina. Los protagonistas de esta historia relatan paso a paso este inesperado episodio que amenazó con cambiar el rumbo de la férrea dictadura militar.